Yo creo que soy emprendedor desde muy pequeñito. Aquello que dicen de que el emprendedor se nace y no se hace, quizás es cierto o no, pero en mi caso definitivamente lo es. Por lo tanto, desde que estaba en el colegio siempre buscaba la oportunidad de negocio o la oportunidad de crear algo y de hacer algo. Y pues, en el caso de Fieldpark, de la empresa de moda que monté, fue un hobby que yo tenía, donde busqué cómo podía crear un negocio o ir un poco más allá de simplemente practicar el deporte. Una vez tenía esa empresa Fieldpark, pues veía otra oportunidad en el software de gestión que yo necesitaba y por lo tanto yo siempre he dicho que para mí ha sido un poco estirar de esa cuerda que una cosa me ha llevado a otra. Me defino como nerd snowboarder. Yo creo que emprender no es emprender solo en negocios, no es emprender en la vida. En mi caso, descubrí el snowboard. Bueno, empecé a programar cuando era muy pequeño, no sabía que de la programación se podía, hace muchos años, entonces no sabía ni que se podía casi ni trabajar ni montar empresas, no sabía ni qué era la palabra startup. Entonces, emprender para mí es hacer cosas de lo que te mola y llevarlos más hasta un máximo nivel. Empecé haciendo snowboard, emprendí en snowboard, lo que significa para mí, pues entrenaba, competía, intentaba llegar al máximo de lo que podía y como siempre me rijo por la frase de plan B distrae de plan A. Un día yo iba montando pequeñas aplicaciones, un día pensé que pues, un programa de facturación yo lo necesitaba para mí y en ese momento pues, conocí a Javi, montamos y como el plan A era Holded, pues el plan B fue el snowboard, con lo que al final dejé la parte de snowboard y me enfoqué más a la parte de nerd y lo mismo, emprender, pues en ese momento pues emprendimos en lo que fue Holded, ¿no? Pero para mí emprender es que lo que estás haciendo lo intentes hacer al máximo de tu potencial. Yo tenía pequeños proyectos que no sabía ni, o sea, no eran startups, la palabra startup yo no la conocía en ese momento, yo tenía 20 y pocos años y montaba proyectos básicamente para poder financiar mi pequeña carrera de snowboard, ¿no? Al final el snowboard pues, está muy limitado en recursos y montaba pequeñas aplicaciones. Un día necesitaba hacer facturas y monté un proyecto, una herramienta personal de facturación. Compré Holded.com en una gasolinera de camino a Austria, o sea, fue todo. Holded no tenía que ser Holded, ¿no? De hecho, Holded estaba hecho para que yo pudiera seguir haciendo snowboard y no perder el tiempo en facturación. Entonces yo colgué Holded Online como una mini tool de facturación y Javi, que para mí en ese momento había montado Fieldpark, que era un gran empresario joven de Barcelona, me escribió por Facebook, no nos conocíamos y fue un hey, esto que has montado, esta pequeña tool que has montado, tiene buena pinta, cuando vuelvas hablamos. Y fue así, creo que era un octubre, noviembre, volví, hablamos y dijimos, oye, y Javi pues me convenció de montar esto en serio, que tenía sentido. Yo para mí era esa herramienta online que hacía facturitas, ¿no? Para mí nace de una necesidad, como comentaba antes, una necesidad que yo tenía en esa empresa. Empecé a ver cómo podía desarrollar esa idea y encuentro en ese camino pues, a Bernat, que ya había empezado a desarrollar esa idea y le propongo pues, que aunemos las fuerzas y inicialmente no con la idea de cerrar mi otra compañía, porque era una compañía que tenía cierta dimensión y obviamente pues, era una compañía que llevaba 7 años yo empujando y que le tenía mucho cariño, mucho aprecio. Y lo que sí que es verdad es que casualidades de la vida, en estos 6 primeros meses en los que empezamos a debatir la idea, a darle forma a cómo íbamos a lanzar el proyecto y cómo íbamos a reinventar un poco lo que Bernat había empezado, mi otra empresa empieza a no ir tan bien, a no tener un futuro muy claro y sí que pues, tomó la difícil decisión de empezar a cerrar, porque entre que tomas la decisión de cerrar y cerrar pasan, en mi caso, 2 años. Por lo tanto, es un proceso lento, es mucho más lento cerrar que abrir. Y Holded, la verdad que a mí en ese sentido me sirve un poco como de colchón, ¿no? Durante parte del día estoy cerrando un negocio con todo lo difícil que es gestionar esas emociones, pero la otra parte del día estoy creando uno nuevo. Por lo tanto, pues esa ilusión, ¿no? Me mantiene a flote y me ayuda a seguir motivado para seguir adelante. Es que en un inicio Holded no estaba preparado para ser Holded, ¿no? Holded no tenía que ser la gran empresa y el gran proyecto. Fue un poco un spin-off de nuestras vidas, ¿no? Donde yo hacía snowboard, Javi tenía su empresa y de hecho, tal como decía Javi estaba en Fieldpark y yo estaba, de hecho, haciendo snowboard en Estados Unidos y a mí me iba increíble porque yo entrenaba por la mañana y por la tarde, pues estaba tiempo horario California, 9 horas menos, entonces yo por la tarde pues me ponía a programar, a hacer ahí los features que ahora se conocen y Javi estaba, pues no sé, a las 2 de la mañana, o sea, después de Fieldpark a las 2 de la mañana nos conectábamos y así fue un poco el inicio de Holded, ¿no?
Holded fue el proyecto que no se pensó como proyecto. Cerrar un negocio es muy difícil, contra más grande es el negocio, más difícil es, porque el proceso de cierre es más complicado. Cuando yo tomo esa decisión no es que esté en bancarrota, no necesite presentar el concurso de acreedores, simplemente la tomo porque el negocio de la moda es muy complicado, requiere mucho músculo financiero, yo en ese momento pues no lo tengo y puedo anticipar que si no hago una serie de cosas con mucha antelación, el futuro que nos espera no es muy brillante, ¿no? En ese momento yo considero que es mucho mejor cerrar de manera ordenada y pasar a la siguiente aventura sin deberle nada a nadie, ¿no? Y habiendo podido pagar a todo el mundo y dándole salida a todo el mundo de la mejor manera posible, que quizás, pues muy optimísticamente, probar si las cosas cambian con el riesgo de que acabe explotando, ¿no? Y por lo tanto esa situación ya no esté bajo mi gestión y no esté en mis manos cómo voy a cerrar, sino que cerraré como mejor pueda, ¿no? El inicio de Holded, todo intentarlo hacer sin querer, ¿no? Cuando Javi cerró su empresa y yo dejé de hacer snowboard y nos pusimos ya full time, fue un poco torpe, ¿no? Porque íbamos full ilusionados, pensábamos que levantaríamos dinero, Javi montó un business plan de puta madre que íbamos a levantar no sé cuántos millones a X valoración y hicimos un MVP, ¿no? Lo que se conoce como el software mínimo para salir al mercado. Y pensábamos pues, que teníamos product market fit, que todos los inversores lo iban a ver con los mismos ojos que nosotros y la verdad que nos llevamos un chasco. Estuvimos 6 meses intentando levantar 30.000, 50.000, nadie quería poner un peanut, o sea, era imposible levantar dinero. Estamos hablando de 2016, 2017, en donde igual el mundo inversor en Barcelona, en España, no estaba aún tan desarrollado. Pero la verdad que fue un chasco porque estuvimos 6 meses haciendo pitching y la verdad que no conseguíamos convencer a nadie. Y 6 meses en ese momento se hacen muy largos. 6 meses puede parecer un espacio en tiempo corto, pero cuando los dos de algún modo hemos dejado todo para apostar por esta idea, no tenemos prácticamente ingresos y nuestro futuro depende de la viabilidad de este proyecto, pues se te hace muy largo, porque cuando ves que sobre todo que el futuro es muy incierto, se te hace largo y se te hace difícil porque en algún momento vas a necesitar tomar una decisión para poder sustentarte. Muchas preguntas, ¿no? de cuánto dinero tienes que tener en el banco para lanzarte a emprender o cómo de preparado tienes que estar, ¿no? Yo creo que esas respuestas no las tenemos ni se nos pasan por la cabeza, ¿no? Al final era, vamos a hacer esto hasta que no podamos, ¿no? O sea, no hay una preparación ni bueno, me quedan 3 meses de vida, de hecho yo no sé ni cuánto dinero tenía el banco, Javi tampoco, era pues lo sigues empujando hasta que supongo un día el cuerpo te dice que pares y montes otra, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es el emprender, es las ganas de eso es lo que me apetece, me levanto queriendo hacer esto y yo creo que mientras tú creas en tu idea, pues tiene sentido seguir empujando. La primera etapa de Holded tuvo 2 vertientes. Una era la vertiente nosotros dos desarrollando el producto y los clientes que empezábamos a tener y esa etapa y ese lado funcionaba súper bien. Es decir, nosotros dos nos entendíamos bien, teníamos una visión muy parecida, nos lo pasábamos súper bien desarrollando el producto y lo que nuestros primeros usuarios empezaban a ver lo valoraban un montón. Por lo tanto, el negocio de verdad iba bien. Lo que pasa es que era muy lento porque nosotros la licencia media de Holded que se paga al mes pues, es muy económica para que las pymes lo puedan utilizar. Por lo tanto, necesitábamos mucho volumen para podernos pagar una nómina, ¿no? La frustración venía más del lado del inversor, donde, oye, nosotros estábamos muy contentos en el negocio que estábamos creando, todavía era muy incipiente, y cuando nos íbamos a venderlo para poder conseguir esa financiación que nos diera esa escalabilidad, ahí es donde estábamos. Había una descorrelación absoluta entre lo que nosotros veíamos y el potencial y lo que nos decía la comunidad inversora, y ahí es donde, bueno, te hace plantearte un poco si estás en lo cierto, pero al tener ese feedback y esa parte positiva, pues seguimos empujando. Sí, yo creo que de hecho cerramos Holded 5 o 6 veces antes de salir de verdad al mercado, ¿no? De conseguir, porque al final era bastante desesperante decir, hostia, tengo un buen producto, los clientes les gusta, pero es que en 3 meses, o sea, ya no por un tema de cuántos meses me quedan, ¿no? Sino es que no tengo dinero para pagar nuestras nóminas. Hacíamos mucho pitching, muchas conversaciones con inversores y al final, con una pequeña aceleradora, pues estuvimos al final el problema aquí es hay FOMO, ¿no? O sea, el fear of missing out, el miedo a perderte algo, con lo que al final el problema de cuando el mundo inversor no está suficientemente educado o maduro es que nadie sabe de verdad identificar
si la oportunidad es buena o no. En ese momento el B2C, pues todo el mundo era como muy usuarios, si hay usuarios hay volumen, luego se ha visto pues, que ahora mismo en el mercado pues igual no lo valora tanto, pero en ese momento un programa de facturación por 2 niños básicamente era complicado, ¿no? Entonces nos faltaba que alguien tirara la primera piedra, porque cuando alguien tira la primera piedra, el resto de inversores les da más miedo, pues no ensucias tu reputación como inversor, porque al final hay egos, hay mil cosas, ¿no? Con lo que al final fue convencer a uno y la verdad que de repente, o sea, en cuestión de una semana cambió de no poder levantar 30.000, terminamos levantando 199.000, tuviendo que decir que no a varios inversores. Ahora mismo una ronda de 200.000 parece muy pequeña, pero en el 2016-17 era un no que ir ronda para empezar. Creo que pintamos esos 6 primeros meses como muy complicados y tuvieron su parte, pero en realidad creo que el punto de inflexión fue el día que nos conocimos y empezamos a desarrollar el producto, porque desde ahí, de algún modo, pese a que emocionalmente esos meses fueron más difíciles, Holded ha tenido un crecimiento bastante lineal. Es decir, nos costó conseguir ese primer capital, pero nosotros íbamos adquiriendo clientes, lo que se traducía en unos ingresos pequeños porque los tickets eran pequeños, pero a partir de ahí fue poco a poco, seguimos creciendo y nunca hemos tenido un momento ni muy bueno, ni extraordinariamente bueno, ni malo. Siempre hemos seguido como una locomotora creciendo, aportando valor y sobre todo pasándonoslo bien. Cuando nos preguntan cuál es el éxito de Holded, es que, o el éxito de nuestra relación, es que los dos tenemos una pasión por lo que hacemos, tenemos un alto estándar de calidad, o sea, buscamos la excelencia máxima posible en lo que hacemos y eso es lo que nos lleva a divertirnos cada día y entregar el máximo valor y eso lo percibe el cliente, lo acaba percibiendo el inversor, lo acaba percibiendo pues todo el ecosistema. Si vieras las peleas que tenemos o discusiones para poner un botón aquí o allá o cómo hacíamos un asiento de contabilidad, pero es porque hay pasión y nos gusta, ¿sabes? Sí, al final es montar el producto, ¿no? Llámale, yo creo que al final, y volviendo muy rápido, antes, ¿no? El por qué nos llevamos bien, los dos estábamos locos en el mundo de la nieve, ¿no? Al final, en el mundo de la nieve, pues te arriesgas, yo hacía snowboard, Javi hacía esquí, y con lo que al final, aunque en realidad seamos muy opuestos, hay una parte más de freestyle, más de riesgo que nos gusta. Esto, cuando lo llevas al mundo del producto, pues al final esa adrenalina, pues que en un momento me lo daba a saltar y estar boca abajo, ahora pues nos lo da hacer un buen producto, o sea, que el cliente cuando saques una idea nueva, aunque sea un asiento contable, que es verdad que puede parecer muy aburrido, pero hostia, mola mucho cuando lo haces bien, cuando lo simplificas y cuando de verdad ves que el feedback de los clientes es guay, ¿no? Con lo que al final, si llevas esa parte de adrenalina y la enfocas a la parte del producto, o sea, hemos llegado a discutir por cómo es el menú de settings, y nos enganchamos y le damos muchas vueltas a dónde ponemos cada botón, que al final, igual en otro proyecto o en otra startup, es como que sea una configuración que funcione, ¿no? Nosotros nos volvemos locos en el botón, el píxel, el dónde está la palabra, y eso creo que al final, pues, a pesar de muchas luchas, lo sacamos. Mira, yo creo que una de las cosas que nos aportó tener un fondo de capital riesgo detrás es que precisamente en esta parte más de recursos humanos, nosotros cuando empezamos estamos probablemente más centrados en el cliente, en el producto, quizás no tenemos esa visión tan periférica sobre cómo escalar el equipo y cómo divulgar la cultura de la empresa, y uno de nuestros inversores nos hace mucho hincapié en eso y nos hace ver lo importante que es, y lo que nosotros hicimos fue un ejercicio de introspección, de definir esa cultura, que cuesta mucho ponerla en palabras, como esa cultura es, como bien decías, nuestra relación. O sea, acabamos identificando que la cultura de la empresa, cuando éramos 10, era simplemente la manera en la que habíamos desarrollado de trabajar entre nosotros dos. Y entonces lo que hacemos es la ponemos por escrito, intentamos entenderla e intentamos asegurarnos que todo el mundo que entra en la compañía entiende y encaja en esa cultura, y que nosotros somos coherentes también con esa cultura y que acabamos haciendo que eso se pueda transmitir de manera constante, incluso con esas personas que ya no contratamos nosotros directamente, ¿no?
La área de producto es la única que hasta el momento no hemos conseguido soltar, porque al final hay muchos proyectos que son pues el proyecto y los riders, el proyecto y el marketplace, ¿no? Con lo que al final la aplicación, el producto es importante, pero a veces es mucho más importante la parte logística, la parte operadora, ¿no? o la parte de atrás. En Holded al final el producto es tan importante que nos cuesta muchísimo ya no delegarlo, ¿no? Porque al final tenemos unos product owners que lo hacen súper bien, pero más a gran visión es la parte que hace Holded, ¿no? Con lo que al final es algo que llevamos Javi y yo de la mano y la verdad es lo que nos apetece, las discusiones de el nuevo asiento contable, el nuevo feature y al final un poco a dónde llevas el producto, porque al final Holded es un ERP, es un programa de facturación en la nube que tiene muchísima funcionalidad, pero está pensado para empresas muy pequeñas, ¿no? Con lo que intentamos que no haya un consultor que te tenga que explicar, o sea, intentamos que Holded sea tan simple que cualquier empresa autónomo, pequeña pyme pueda entrar y lo pueda empezar a utilizar, con lo que al final hacer problemas muy complejos de forma fácil, intentando que no hayan el menos tutorial, la menos explicación posible, que cualquier persona pueda entender y que en 3 clics estar utilizando y pagando, creo que es el secreto de estar muy volcados en el producto, tanto Javi como yo. Yo creo que las dos áreas que a los dos nos obsesionan son el producto y el branding. Y son las dos áreas que a nosotros más nos obsesionan, más nos preocupan, más disfrutamos y probablemente pues, porque son las que pensamos que son más importantes. El branding, por ejemplo, no es solo pues, cómo se ve un logo, es la experiencia de compra, la experiencia del usuario en el soporte, la experiencia en general, ¿no? El branding es todo lo que relacionas a una marca y el producto pues, es toda esa interacción y todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Yo creo que esa obsesión que tenemos los dos por esas dos áreas han hecho que Holded como mínimo siga nuestra visión y esa visión pues, de momento ha conectado con muchísimos clientes y muchísimos usuarios, ¿no? De hecho, creo que son las dos únicas áreas donde ninguno de los dos nos atrevamos, aunque las tengamos el día a día más delegado, nos atrevemos a tomar una decisión unilateral sin consultarle al otro, porque sabemos que son muy críticas, que nos importan mucho y queremos asegurarnos que cuando tomamos una decisión importante en una de esas áreas estamos los dos en el mismo barco, ¿no? O tenemos los dos la misma visión de esa decisión. Y al final es la transparencia con la que trabajamos en el sentido, por ejemplo, si yo veo un logo borroso o que al final lo he visto en muchas startups, muchos proyectos y pequeños y muy grandes, ¿no? Si vemos un logo borroso, un banner descuadrado, hay muchas empresas que son capaces de tenerlo ahí semanas y semanas, ¿no? O sea, yo puedo llamar a Javi a las 12 de la noche enfadadísimo de oye, estoy viendo esto, ¿cómo puede ser? Y Javi igual lo ha visto antes y ya lo ha gestionado o al revés, ¿no? Con lo que al final es la obsesión por el píxel, la obsesión de que todo esté lo mejor que podamos, a veces excediendo un poco la locura. La frase de la crema es algo que cuando estábamos... De hecho, aquí hay una anécdota divertida con el tema de la crema de soles. Cuando estábamos en la otra oficina, que era más pequeña y éramos, no sé, 6, 8, 10 personas, cuando alguien se iba, no sé, antes de las 7 o las 8 de la tarde, decíamos el ponte crema, ¿no? Que era un poco de rollo, ponte crema de sol porque te estás yendo de vacaciones, que aquí nos quedamos aquí a currar hasta las 9. Esto lo hacíamos en broma porque éramos 2, 3, 4 o un poco más. Y fue divertido porque, de hecho, la primera persona de recursos humanos que fichamos, que no salió muy bien, nosotros estábamos trabajando y de repente pues ella el primero o el segundo día se va. Y alguien de Customer Success, uno de los leads que ahora, que sigue con nosotros, le suelta un ponte crema, rollo a las 7 de la tarde. Que fue muy divertido ver cómo, o sea, pues lo que decíamos de que la cultura es lo que nosotros hacemos pasado el equipo, cuando ves que el equipo ya replica y lo entiende y es como que se ve como, oye, que te estás yendo y nosotros seguimos aquí trabajando. Porque el tema del horario de 9 a 5 es muy bonito, pero cuando estás empezando un proyecto tiene ciertas dificultades, ¿no? Con lo que al final meter horas, luego máxima libertad, lo que decíamos, ¿no? De work hard, play harder, o es la típica frase. Pero es muy importante que al principio el equipo esté súper commitment y eso a veces se traduce en comentarios a YouTube de empresarios o que abusamos, pero al final creo que un proyecto inicial no está en una empresa, ¿no? Porque cuando eres 4 personas eso no es una empresa, es un proyecto casi de amigos, como cuando haces un trabajo de la universidad, aunque no hayamos ido, pero hemos escuchado que los trabajos de universidad son muy duros y la gente está hasta la 1 de la mañana y nadie se opone, ¿no? De decir, oh, la universidad, ¿cómo abusa de los alumnos? Pues es un poco lo mismo y es muy guay cuando ves que el equipo le suelta un ponte crema a una persona de recursos humanos que acaba de entrar. O sea, las empresas tienen etapas, que esto es lo más importante, porque si no el titular es un poco tendencioso. Las empresas tienen etapas y, como dice Bernat,
En la etapa inicial es como la película que todos hemos visto del equipo de baloncesto universitario que está hecho un Cristo, que no gana nada y llega un nuevo entrenador y les hace hacer 1.000.000 de flexiones hasta que ganan, ¿no? Si no hay un esfuerzo y una dedicación por encima de la media, no vamos a destacar de la media. Entonces, en una etapa inicial, la empresa necesita dar mucho más de la media y por lo tanto necesitas un equipo que encaje con esa etapa. Probablemente es gente más joven, que tiene pues, menos obligaciones familiares o menos obligaciones o más energía. Entonces, en esa etapa, nosotros intentamos buscar gente que coincida con ese momento de la empresa, que tenga esa disponibilidad, que tenga esa motivación y obviamente la intentamos compensar, ¿no? Porque la gente, pues oye, en general tonta no es. Yo me apunto a un proyecto donde a lo mejor voy a trabajar más horas de lo normal al principio o donde voy a poner toda mi energía, luego tiene que tener una recompensa. Y prueba de ello es que de ese equipo de 6 personas que éramos en la famosa frase del Ponte Crema, quedan 5. La única que no queda es un amigo de Bernat de la infancia que decidió cambiar de proyecto porque en ese momento pues, le encajaban mejor las No, fue un tema personal de justo antes del COVID, él se quería ir a trabajar en remoto y lo mismo, ¿no? Una etapa que aún para nosotros era inicial y necesitábamos la gente committed a la oficina. Ahora pues somos híbridos, somos en remoto, o sea, pero es lo mismo, ¿no? Para nosotros en una fase inicial y cada empresa tiene su patio montado, ¿no? Pero necesitamos gente committed y muchas horas en la oficina. Que lo que decía Javi, toda la gente que se ha quedado ahora tiene puestos de liderazgo, ha crecido muchísimo y la edad al principio, que era cuando éramos 6, igual la edad media de la empresa era de 23, 24 años o 25, que no significa abusar de los jóvenes, sino de hecho es oportunidades y tienes que montártelo más como un círculo de amigos que estás empujando algo que más como una empresa donde hay horarios, etc. Y los grandes avances de la humanidad no se hacen yendo a medio gas. O sea, los grandes avances se hacen pues, cuando consigues... Nosotros tenemos una serie de valores, como decíamos antes, de la cultura, y el primero de todos es la pasión. Entonces, si tú encuentras gente apasionada por lo que hace, con ganas de mejorar y con ganas de llevar al siguiente nivel, y tiene la suerte de estar en ese momento, pues entre los 20 y los 25, pues tienen el tiempo, tienen la energía, y es el momento en el que tienen que hacerlo. Porque es el momento en el que desarrollan su carrera, donde le echan más horas que nadie, porque probablemente luego pues, vas cumpliendo años y ya no te queda tanta energía, a lo mejor ya tienes una familia o tienes otras obligaciones o has de cuidar de tus padres y por mucho que quieras, pues tu vida va cambiando, ¿no? Yo creo que ese es el gran momento donde dejarte la piel y por eso a nosotros nos encajó bien que fuese ese momento tanto para nosotros como para el equipo que teníamos. Y creo que pues, en el mundo en el que estamos es todavía más complicado, pero nosotros siempre hemos sido coherentes. Opinamos una cosa y actuamos en consecuencia, la explicamos con antelación, la explicamos el durante, la explicamos después, porque al final tenemos la libertad de tener una visión y lo que queremos es que nos acompañe en el camino la gente que comparte esa visión. Y que montar proyectos no es para todos, ¿no? Es como que ahora está muy guay porque es como que si montas, pues solo se ven los casos de éxito, la gente que ha conseguido dinero, ¿no? Que no significa éxito, pero montar negocios no es para todos, entrar a una startup o una empresa, un proyecto en una primera etapa no es para todos, pero es verdad que si lo haces y estás ahí, pues puede tener sus recompensas, ¿no? Pero no es obligatorio. En un mundo donde pues, se está cada vez intentando trabajar menos, todo más tranquilo, pues es verdad que conseguir perfiles, pero es lo mismo, o sea, lo que decíamos de la pasión, cuando te apasiona algo, de hecho, con el temario de la frase del Ponte Crema, lo sabemos porque lo escuchábamos, porque cuando alguien le decían, nosotros estábamos ahí, ¿no? O sea, al final, el tema creo que ni Javi ni yo nunca hemos mirado horarios, creo que ahora el único control horario es porque hay una ley que tenemos que hacer un check-in y un clock-in y un clock-out, que lo lleva recursos humanos, ¿no? Pero nunca hemos hecho chequeos horarios, si trabajas más horas, si trabajas menos horas, es un tema de estar ahí, solucionar los problemas y en una etapa inicial pues significa meterle muchas horas porque hay tantos problemas que si tú a las 6 te vas a casa, pues, pues no llegas, ¿no? Al final, pero es un tema de cuando escuchamos la frase del Ponte Crema es porque nosotros estábamos ahí y probablemente éramos los que salíamos los últimos de la oficina. Si nosotros comparamos las etapas de una empresa con las etapas de una persona, ¿no? Nosotros ahora seríamos un adulto, pero no todavía una persona mayor, ¿no? Entonces, es decir, nosotros ahora, pues, es una compañía que ya tiene una experiencia, que tiene un tamaño, que tiene un equipo, que tiene una dimensión que le permite, pues, no tener que vivir en un sprint constante. Los sprints cada vez son menos necesarios porque todo está mejor organizado, porque llevamos más tiempo haciéndolo todo, pero seguimos creciendo y seguimos intentando reinventarnos porque
Por ejemplo, hay compañías del tamaño de Google que se pueden seguir considerando un adulto y no una persona mayor, porque en su ADN está nunca convertirse en una persona mayor, que significa pues convertirse en un Nokia y que de repente aparezca un Apple, ¿no? Nosotros creemos que, o sea, siendo un tamaño pues muchísimo más pequeño, queremos mantenernos siempre en esta etapa de adulto, en la que perseguimos el máximo crecimiento, pero en un formato más de maratón, ¿no? En un formato donde las cosas están mejor estructuradas, donde tenemos gente pues, con mucha más experiencia, donde nos equivocamos menos, pero intentamos siguiendo tener la ilusión del adolescente que intenta innovar y hacer cosas un poco más locas. Y yo creo que el tema es permitir que la gente tenga locuras, pero ordenarlas, ¿no? En el sentido de no puedes bloquear todo, no puedes tenerlos. Si tú tienes toda la empresa todo el año completamente ordenado, backlogs, o sea, qué tienes que hacer en los próximos 6 meses, es complicado que, ¿no? Si siempre haces lo mismo, es complicado que salga algo nuevo o algo diferente, ¿no? Lo que decíamos, Holded siempre ha sido una locomotora, pero una locomotora en el sentido de crecimiento, que es una línea lineal. Lo que pasa es que hacer un 100% o un 50% de crecimiento aquí cuesta muchísimo más que hacerlo aquí, con lo que al final necesitas que el equipo, que al final ya no somos Javi y yo, sino que el equipo darle un espacio de confort donde poder probar cosas, poder probar ideas y aceptar el fallo, ¿no? Al final, cuando montamos Holded fallamos 1000 veces, ideas que cancelamos, con lo que al final yo creo que es iterar rápido, iterar muy rápido, pero de forma ordenada. Lo mismo, o sea, puede haber decía Javi, puede haber un Google o una empresa gigante que simplemente pues, no se permite el fallo, quieren simplemente ir a resultados y poco a poco, o otra pues, que de repente pues, invierta más en I+D, que invierta más y que sobre todo dé un espacio de creación al equipo para que fallando, alguna vas a acertar, porque al final solo con que aciertes una vez de cada X potencialmente tiene sentido si lo haces de forma ordenada y con unos recursos quizá más limitados. Absolutamente todas las personas que están en el equipo las hemos entrevistado Bernat y yo y les hemos explicado lo que hacemos, la entrevista cultural, y les hemos explicado la cultura de la empresa y hemos intentado ver si esa persona encajaba con la cultura. Y yo la analogía que siempre he utilizado es que Holded es como un equipo deportivo de élite. Un equipo deportivo de élite pues busca la excelencia, busca jugar mejor que el resto de competidores para poder ganar pues, su liga, ¿no? Y lo hace porque tiene la ambición de hacerlo, no lo hace porque se lo digan, porque el que no tiene la ambición y no le nace de dentro se va a bajar en la primera curva. Lo hacen porque les apasiona. Es complicado llegar a ser el mejor equipo de fútbol, baloncesto, balonmano del mundo si no te gusta el deporte que practicas. ¿Por qué? Porque la carrera es muy sacrificada y te vas a bajar del barco mucho antes de conseguir el éxito, ¿no? O sea, esos 3 primeros valores de excelencia, pasión y ambición son comunes en los equipos deportivos de élite y son los que nosotros siempre explicamos de cómo nos vemos. Luego, cada equipo deportivo de élite tiene diferentes maneras de autogestionarse internamente y ahí es donde nosotros tenemos el de transparencia, compromiso e innovación, porque nosotros hemos sido un equipo, yo creo, muy horizontal, donde queremos decir las cosas como son, queremos que la gente diga las cosas como las piensa, no queremos maquillajes, queremos el tiki-taka del Barcelona, pese a que ninguno de los dos somos futboleros, era algo que creo que nos sentimos identificados, ¿no? Esa cultura en la que nos gusta que los demás también participen, que peloteen, que asuman responsabilidades, que, como decía Bernat, pues oye, que prueben, que se equivoquen, pero que acabe siendo un resultado del equipo y no de una superestrella porque es súper bueno y yo siempre digo lo adecuado o tomo la decisión correcta. Y lo otro es que al final, yo quizá me he saltado alguna entrevista, no siempre las hago todas, soy un pelín más desordenado. Lo que sí que es muy importante es echar y echar rápido, ¿no? O sea, al final creo que es un pilar que es muy complicado, pero es importante mantener un equipo, ¿no? En un equipo de fútbol juegan 11, creo, ¿no? Entonces, al final, es complicado que todo el mundo juegue, es complicado que todo el mundo siempre esté, con lo que al final, si categorizamos a la gente, ¿no? o a los empleados, a los trabajadores, a los profesionales en ABC, ¿no? en diferentes tipos, de jugadores A hay muy pocos, ¿no? Jugadores B potencialmente son la mayoría y jugadores C son pues los malos o los tóxicos o los que chupan, ¿no? El problema es que los B siempre están en un punto donde dudan si subir A o subir a B, ¿no? Si tú coges un equipo, o sea, si haces un experimento y pones muchos Cs, descubres que los Bs caen para abajo. Con lo que al final todo el rendimiento, si ya hay muy pocos, el rendimiento de la empresa general se cae. En cambio, si tú eres capaz de ir eliminando, aunque suene dura la palabra, eliminando, o sea, echando
o dejando ir a los Cs, descubres que los Bs se impregnan de los As, con lo que al final tienes un equipo mucho más healthy y mucho mejor, con lo que al final, por respeto a los As, por respeto a la gente que se dedica, a la gente que tiene pasión, a la gente que le mola hacer lo que hace, es muy importante ir cuidando el equipo e ir pues dejando ir a la gente que ves que no está funcionando, que no tienen por qué ser malos profesionales, pero a veces pues falta ambición, faltan valores, faltan cosas, ¿no? Y yo creo que otro pilar en el tema de la transparencia es que, por ejemplo, cuando Javi y yo estábamos trabajando desde un inicio y lo seguimos haciendo, cuando Javi me propone algo con super hype y me propone algo que a mí no me gusta, se lo digo, pero de una forma muy literal y a veces con poca sensibilidad, ¿no? Podríamos decirlo, y al revés. Y al final esto, pues en el primer momento, pues puede generar un choque porque es como, hostia, pero si yo estoy súper hype dándote este feature o esta idea o este no sé qué, y el otro te la chafa. Pero luego si quitas la parte del ego personal y dices, si me la chafa no es porque él piense que es más inteligente o tenga una mejor idea, sino porque de verdad hay algo que no funciona, quitándoles egos. Entonces, si tú aceptas eso y dices, vale, pues igual entre los dos podéis conseguir hacer una mejor idea, ¿no? Con lo que al final yo creo que esto, si consigues que el equipo lo haga entre él y se dejen de si uno es lead, el otro es jefe, el otro es no sé qué, o el otro acaba de entrar, si consigues que sea algo más del equipo, que el equipo saque las cosas como equipo, es cuando al final se terminan marcando los goles, ¿no? Solo puedes hacer, y es una cosa que con la idea de Javi decía, ¿no? de ir a ser adulto, es importante decir que no e ir eliminando las ideas, ¿no? Creo que al principio, cuando eres muy pequeño, pues intentas hacerlo todo, pequeño en edad de proyecto. Creo que al final lo que aprendemos es intentar decir muchos nos e intentar eliminar las ideas que igual no tienen sentido, sobre todo para darle más tiempo y foco, que es una de las cosas más importantes de una empresa, a las ideas que de verdad crees que pueden funcionar, aunque falles. Yo no creo que podamos destacar una cosa, y vuelvo a lo de antes, la pasión y la ambición con la que lo hemos construido. Ojalá pudiera decir que Holded ha tenido éxito por encima de los otros programas por esta funcionalidad en concreto. Bueno, ojalá no, porque entonces nos la podrían copiar y ya está. Yo creo que es el conjunto de la experiencia, desde que tú entras en contacto con la marca, la web, el diseño, la manera en la que presentamos el precio, la experiencia de crearte una cuenta, de descubrir el producto, del onboarding, del soporte cuando interactúas con él. Es el todo, son los pequeños detalles, son todas esas pequeñas cositas que hemos hecho que el conjunto destaque, porque cuando nosotros empezamos Holded, esto era una industria donde había compañías muy grandes haciendo cosas muy parecidas. No es que hayamos inventado la rueda ni ningún medicamento nuevo. Hemos cogido algo que existía y le hemos dado 10 vueltas y lo hemos hecho 10 o 100 veces mejor. Y eso es lo que al final avalora el usuario. Y me alegra decir esto porque copiarlo es mucho más complicado, porque es la suma de muchas cosas pequeñitas. La gente joven es una consecuencia del inicio, ¿no? de fichar a gente joven, que era la gente apasionada, y simplemente vimos que funcionaba. Es verdad que siempre hemos tenido un poco dónde está la corbata, ¿no? En un mundo tan gris, pero es verdad que cuando haces un mundo gris le das un poco de color, o mucho color, como hemos hecho nosotros, también ayuda pues, a cambiar elementos, ¿no? Pues puede haber gente joven, gente espabilada. Yo creo que también el mundo ha evolucionado mucho, donde ahora se ven muchos emprendedores, mucha gente de éxito joven, con lo que al final creo que la edad ya no es creo que un Holded hace 30 o 40 años era imposible, ¿no? con nuestros looks. Yo me acuerdo que levantando inversión yo había tenido problemas, yo muchas veces voy en chándal, hoy no, o menos, pero habíamos tenido problemas pues, porque yo un día pues, podía ir a pedir dinero a inversores en chándal, ¿no? Y habíamos tenido, yo creo que esto ya dejó de existir. Y yo creo que también que el ser jóvenes es que no estábamos intoxicados por o sea, al final los dos trabajamos, los dos habíamos tenido proyectos, Javi tenía un proyecto grande, pero aún no teníamos esa toxicidad que no tiene por ser buena o mala, ya sé que la palabra tóxica parece muy mala, de haber trabajado durante muchos años con un programa, con lo que al final si tú llevas 30 años trabajando con alternativas a Holded, pues igual te haces un vicioso de esas cosas, con lo que al final ser jóvenes teníamos la mente muy fresca para poder repensar ideas sin estar completamente ya formados o adoctrinados a la forma de, pues mira, un asiento contable, una factura, un PDF, ¿no? Podíamos pensar pues cómo metíamos los presupuestos, cómo hacíamos que la contabilidad fuera automática, cómo hacíamos las conexiones bancarias, con un papel más en blanco que potencialmente lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido 40 o 50 años, porque probablemente la experiencia nos hubiera ralentizado. La factura electrónica todavía no entra en vigor, por lo tanto ese pelotazo todavía lo estamos esperando a cuando entre en vigor, y entrará en vigor en los próximos 2 años si todo sigue como en teoría es el plan que tiene el gobierno. Nosotros lo que hemos empezado a hacer como líderes ahora en nuestro segmento es
adelantarnos a la situación, desarrollar todo lo posible para ya tenerlo y empezarla a explicar a nuestros usuarios y nuestros futuros usuarios en qué consiste esto. Porque todos sabemos, y nosotros más, que llevamos ya unos cuantos años en trabajando con pymes, que el recurso más preciado de una pyme es el tiempo. Y por lo tanto, cuando tú le pides a una pyme que invierta tiempo en hacer un cambio que no le trae ventas, porque cuando trae ventas le encontramos el tiempo, es difícil. Entonces no nos queríamos esperar al último momento y con antelación hemos empezado a, pues desde el marketing, la publicidad, el contenido, el producto, a acercarnos a ese concepto para que las pymes se puedan planificar y lo hagan con tiempo y empiecen con nosotros. Les recomendamos pues lo antes posible, digitalicen su negocio para que el día que venga la factura electrónica no se den ni cuenta, porque simplemente ya tienen la costumbre de trabajar digitalmente. En ese momento nosotros, ninguno de los dos se planteaba vender. De hecho, hacía unos meses justo habíamos levantado 15 millones de euros, que nos había costado mucho porque justo salíamos del COVID, con lo que al final nos costó, por el COVID no cerramos, al final después del COVID pues le volvimos porque el COVID en teoría pintaba mal, ¿no? Al principio fue un poco asustante, sobre todo en un equipo tanto de oficina, de repente todos a casa en un jueves, pero la verdad que fue a nivel de negocio, a nivel de números, todo fue muy positivo, formas de trabajar. Salimos del COVID, levantamos 15 millones de euros, en ese momento teníamos alguna aproximación de querernos comprar, dijimos que no, que teníamos muchísimas ganas de seguir. Y al cabo de 6 meses hubo un poco una alineación, ¿no? O sea, no era una cosa que fuimos a buscar, nunca salimos al mercado a vender la compañía, de hecho estábamos muy focus en seguir creciendo, pero 3 compañías muy grandes se nos acercaron en cuestión de 2 semanas de forma muy orgánica y lo que hicimos es explorarlo, ¿no? Al final yo creo que aprendes, o sea, si no hubiéramos vendido solo del proceso hubiéramos aprendido muchísimo. Y al final un poco lo que nos pusimos, porque al final 2 socios con muchos inversores detrás, pues tienes que poner un poco un porqué, ¿no? Porque los 2 podíamos ser bloqueantes y vender no es solo una ronda de financiación mejor o peor, ¿no? Es un poco un cambio de vida, es un cambio de filosofía de qué quieres hacer tú en tus próximos años, ¿no? Porque al final cuando vendes pues hay un momento donde tienes que soltar, ¿no? Nosotros aún no hemos soltado porque nos apetece estar aquí, pero sabemos que algún día potencialmente soltaremos. Con lo que al final pues los 2 teníamos que aceptar. Y un poco lo que, hablando con mucha gente que había pasado por algo parecido, nos pusimos un poco una cláusula, ¿no? Que creo que era de si alguien nos paga si alguien nos paga ahora lo que nosotros creemos que Holded puede valer en 3 años, vendemos. Y eso fue un poco el número base, y el número base era alto, era muy alto y costaba, ¿no? Ir a las reuniones y decir, a partir de aquí, porque era hostia, pero igual un pelín menos también te cambia la vida, ¿no? Pero nos pusimos muy firmes en, si no partimos a partir de X número, es que no, porque estamos contentos y seguimos con el proyecto. Hablamos de una compañía que está poniendo una valoración en la ejecución de un plan a 3 años ultra mega agresivo, que no sería lo mismo y aplicable a una pyme que crece un 15% al año. Es decir, estamos hablando de una compañía que pretendía crecer un 200% al año, o sea, por eso puede sonar que 3 años es un periodo corto, pero cuando estás con crecimientos muy elevados, la ejecución de un plan perfecto durante 3 años en esas etapas es muy improbable, es muy improbable. En un periodo de 2 semanas teníamos 3 empresas grandes, muy potentes, súper verificadas las 3, nos hicieron oferta. Y la verdad que uno de los factores decisivos para nosotros, el número, más o menos, teníamos los números ahí, entonces el factor humano, el factor cómo van a ser nuestros próximos, porque nosotros no queríamos vender e irnos, ¿no? Al final teníamos una pasión por el producto, la seguimos teniendo, como no estamos preparados mentalmente, yo creo que en otra edad quizá hubiera sido diferente, ¿no? Pero yo en ese momento tenía 29 años, no me veía jubilado y solo jugando a golf, por decirlo así, con lo que pensamos un poco cómo va a ser nuestro futuro en la compañía, ¿no? Nuestro comprador, Visma, es una empresa que se dedica a comprar y a dejar crecer empresas, con lo que al final vimos que nuestro futuro, los próximos 3 años, iban a ser, o pensábamos que iban a ser completamente libres, ¿no? Al final mucha gente nos pregunta, hey, ¿qué pasa luego después de que te compran, ¿no? Con lo que al final nuestra experiencia creo que es poco replicable, porque la verdad es que hemos tenido mucha suerte, y mucha suerte porque la buscamos, ¿no? Porque en el momento de tener 3 ofertas, las 3 están por ahí, creo que no cogimos incluso había una que podía ser incluso un pelín superior, pero es que en esta veíamos que íbamos a tener completamente libertad y la verdad que así ha sido. O sea, al final Holded sigue siendo una unidad independiente dentro del grupo Visma, con lo que al final es un poco, de hecho tenemos menos líos que cuando teníamos antes con los investors.
porque cuando te van a comprar todo es verde, ¿no? Todo ilumina y todo tiene arcoiris. Lo que tienes que intentar buscar el trasfondo, que al final yo creo que si vendes y te vas, bueno, pues igual solo tienes que buscar la parte monetaria, pero Holded es un proyecto que hasta el día de hoy ha sido nuestra vida de los últimos años, que lo hemos volcado aquí todo, con lo que la continuidad y cómo iban a ser nuestros próximos 3 años dentro de la compañía lo teníamos que poner mucho en valor, ¿no? Y de hecho estamos súper contentos porque llevamos 3 años y algo y aquí seguimos. Que mientras nos lo pasemos bien, aquí seguiremos. De hecho, este año vamos un poco mejor que de las previsiones a nivel de beneficios. Por lo tanto, sí, de momento la compañía está yendo súper bien, por encima de las previsiones que teníamos. Así que, bueno, todos contentos. En Holded a día de hoy tenemos el ERP número 1 para pymes en la nube. Y nuestra misión número 1 desde hace ya tiempo es ayudar a seguir digitalizando todas esas pymes que o bien todavía no utilizan ningún tipo de software para gestionar desde su facturación, contabilidad, inventarios, proyectos, recursos humanos. Los que no utilizan nada, pues que directamente ya se digitalicen con nosotros y por lo tanto tenemos muchísimas iniciativas desde producto hasta el área de Customer Success para ayudar a todas esas pymes a, de manera cada vez más acelerada, a adoptar Holded y que les aporte valor lo antes posible, a incluso a todos aquellos que utilizan softwares pues, más antiguos, instalables en su ordenador, que hagan el cambio a la nube y que lo hagan de nuestra mano. En este camino, con todas esas iniciativas, también vamos lanzando cada vez más funcionalidades para ayudar en más verticales, más concretos. Nosotros, Holded, es una solución de facturación y contabilidad horizontal que es indiscutiblemente, bajo nuestro punto de vista, la mejor que hay en el mercado. Pero luego, para poder ser un ERP para todos los públicos, pues hay cosas que nosotros vamos lanzando a través de nuestra App Store con las gemas que permiten pues, ayudar en actividades más concretas a nuestros clientes para digitalizar todo su negocio. O sea, nuestro objetivo es convertirnos en el número 1 del mercado y no solo en la nube. Y esto va muy ligado de la mano a que la nube se convierta en la tecnología predominante que utilizan las pymes en España. Y esto, como bien introducíais antes, con la factura electrónica creemos que va a dar un salto, una aceleración brutal, porque ahora mismo nos encontramos que más del 50% de las pymes siguen sin estar digitalizadas. La motivación de digitalizarse en todos los beneficios que tiene a veces no es suficiente para encontrar ese tiempo. Entonces, a veces una normativa pues, ayuda a que las pymes encuentren ese tiempo para digitalizarse. Y con un poco de suerte se den cuenta que no solo lo han hecho para cumplir con una normativa, sino que realmente esa digitalización les aporta muchísimo valor. Porque España sigue siendo un mercado muy grande para nosotros, seguimos teniendo mucho que hacer y por lo tanto, ¿por qué ir fuera? El Grupo Visma ya es un grupo internacional por sí mismo y el foco de estar solo en España nos permite seguir siendo los mejores. Es verdad que durante muchos años se ha hecho, de hecho muchos fondos de inversión cuando la empresa no va bien han eliminado los founders, han puesto CEOs o profesionales, ¿no? Que al final no dejan de ser más pues, que vienen de consultoría, de montar otras empresas. Y creo que muchas veces, y se ha ido demostrando que no siempre es lo correcto, ¿no? Yo creo que cuando tú pones un CEO profesional a la empresa, potencialmente estás convirtiendo esa empresa de adulto a mayor, ¿no? Con lo que al final el crecimiento pues, potencialmente será más lineal, buscará más exprimir todos esos KPIs, pero si miramos, por ejemplo, en empresas como Nasdaq, creo que las más top del Nasdaq, desde Nvidia hasta, son los mismos founders que han estado allí, ¿no? De hecho, el otro día vi algo que era bastante divertido, que era un ETF, ¿no? O sea, al final como un fondo de inversión, no es un fondo de inversión, es como replica compañías y habían hecho un ETF que solo replicaba las compañías donde los founders y CEOs iban al gimnasio. Y se ve que batía al SP500, o sea, a un índice por muchísimo, ¿no? Con lo que al final creo que el mundo ha ido evolucionando donde el director aburrido de oficina, de maleta, de 12 horas, está muy bien. Yo creo que es importante rodearte de gente muy buena que sepa hacer su trabajo, pero creo que dejar que la última dirección tenga ese punto espontáneo, ese punto más joven, aunque tengas 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Creo que hace que la empresa sea distinta y tengas más probabilidades de vencer el mercado. Para mí hay 2 puntos. Uno es, heredar una visión es muy complicado. Por lo tanto, cuando una compañía pasa de ser liderada por su fundador o sus fundadores a un gestor profesional, tiene que heredar esa visión y es súper difícil. Y yo creo que el porcentaje de ocasiones en las que se hereda esa visión
y se prolonga de manera exitosa es muy bajo, porque es muy difícil heredar una visión en cualquier aspecto de la vida. Eso para mí lo primero. Y lo segundo es el respeto. Es decir, cuando tú eres el fundador, tienes el respeto de tus inversores, de tus accionistas, de tus empleados. La gente te sigue porque te respetan, porque tú lo has llevado hasta ahí. Por lo tanto, el nivel de riesgo que tú puedes asumir en tus decisiones es mucho más alto. Por eso Mark Zuckerberg puede comprarse pues, una compañía por miles de millones que todo el mundo cree que está loco, pero como le respetan, no se atreven a despedirlo. En cambio, cuando tú eres un gestor profesional que te han contratado para llevar la compañía, el nivel de tolerancia que van a tener contigo es mucho más bajo. Y por lo tanto, el nivel de riesgos que vas a asumir también es mucho más bajo. Y por lo tanto, no te vas a gastar miles de millones en comprar una compañía porque tienes mucho más que perder que ganar. Y por eso, los gestores normalmente acaban, como decía Bernat, convirtiendo una compañía de adulto en fase de crecimiento a persona mayor, donde lo mejor que puede hacer con sus dividendos es repartirlo al accionista, porque todo lo que reinvierta no se va a convertir en valor. No creo que el mundo sea de blancos o negros, pero en términos generales es complicado que un CEO asuma ciertos riesgos. Si has estado suficientemente loco para montar esa idea y llevarla a, si estamos hablando de inversores, de Nasdaq, de IPOs, a un nivel gigante, ¿no? O sea, mucho más grande que Holded, potencialmente estás suficientemente loco para seguir teniendo ideas brillantes, ¿no? Pero el gestor de consultoría profesional, que puede ser buenísimo analizando balances, etc., pues tendrá mucha más adversión al riesgo, porque si lo despiden tiene que buscar otro trabajo, ¿no? El otro no lo ha hecho por trabajo, lo ha hecho por pasión, y cuesta mucho encontrar el factor pasión a la gente que viene de una carrera profesional, ¿no? Por eso que emprender no es para todos, hay buenos, malos, pero es lo que decía Javi antes, ¿no? Que el emprendedor se nace, o sea, no se hace. Esto se traduciría en lo que es nuestra tesis un poco de inversión. Nuestra tesis de inversión actual es que invertimos en compañías de software, porque al final es el espacio que conocemos mejor. A poder ser software B2B, porque es el espacio dentro de la categoría de software que aún conocemos mejor. Y una vez cumplen esos requisitos, pues tiene que ser un producto que nos creamos, en un mercado que nos creamos, con unos emprendedores que nos seduzcan, ¿no? Y esto es muy subjetivo, no podemos poner por escrito cómo creernos esas cosas, ¿no? Pero al final hay pues, una idea que por tus experiencias pasadas o por tu visión pues, te seduce, porque crees que ese producto pues, te gusta, está bien hecho o tú consideras que lo está, en un mercado que crees que tiene potencial, y los emprendedores sí que, como cuando nosotros empezábamos, siempre hemos identificado en aquella persona que le brillan los ojos cuando cuenta algo, ¿no? Creo que eso es algo importante, que te contagia y te pega esa ilusión o esa pasión que tiene por su idea. Si su idea es mala, pues por desgracia no nos convencerá, pero si la idea es buena y te contagia esa pasión, pues entonces es más probable que invirtamos. Yo creo que sí. Yo creo que ha habido mucha aversión, y a nosotros nos lo decían al principio, sobre la capacidad de un fundador, especialmente cuando es joven, en escalar con su negocio, pero yo creo que si se le da la oportunidad, en la mayoría de las ocasiones está a la altura. Porque yo creo que es mucho más fácil subcontratar o apoyar en lo rígido y en lo firme que en lo creativo. Y normalmente el fundador va a aportar más esa parte creativa, esa visión, eso más abstracto, y eso es muy complicado de externalizar. Pero tú a un fundador quizás más joven, con menos experiencia en escalar equipos, recursos humanos o finanzas, le puedes rodear de un buen equipo financiero y un buen equipo de recursos humanos y le va a rellenar esas casillas que no tenía. Pero rellenar la parte creativa y de visión, es que volvemos a por qué los corporate venture builders no tienen éxito. Y es porque están rellenando esa casilla de la visión o de la creatividad, que es muy difícil de rellenar. Están montando empresas nuevas con trabajadores, y necesitas a alguien que esté suficientemente loco, y potencialmente, si estás suficientemente loco, no has empezado, ¿no? O sea, mi primer trabajo a los 16 años fue McDonald's. ¿Por qué? Porque yo quería hacer snowboard, mis padres eran familia humilde, me decían, ¿quieres hacer snowboard? Te ayudamos, pero trabaja. ¿Dónde era más fácil que me aceptaran? McDonald's. Pues estuve ahí 3 meses haciendo ahí un internship de haciendo patatas y bebidas, ¿no? Pero eso me permitía hacer snowboard, con lo que al final es hacer cualquier cosa para lo que tú quieres hacer. Cuando tú montas una empresa desde cero con trabajadores, potencialmente pues quieren su nómina, quieren su trabajo, quieren su respeto. Creo que cuando montas algo desde cero,
todo esto no existe, ¿no? Ni en el papel, ni en el mapa, ni en nada. Te apetece lo que vas a montar. O sea, creo que el emprendedor, y eso es un poco duro, pero cuando alguien que quiere emprender te hace la típica pregunta de ¿cuándo estoy preparado? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuánto dinero en el banco? Cuanto más preguntas quieres hacerte, menos deberías emprender. ¿Por qué? Porque cuando emprendes, igual Javi y yo nos hemos encerrado mucho en una cova, ¿no? Pero creo que cuando emprendes, lo emprendes y ya. O sea, no hay ni maestros ni gente. O sea, puedes admirar a gente, puedes admirar muchas cosas, pero potencialmente tienes muy pocas preguntas porque te despiertas y quieres hacer esto. De hecho, yo creo que un rasgo, a veces un pelín risky de un emprendedor, es que tenemos el ego tan alto, no en el sentido malo, sino en el sentido de que estás tan loco para hacer algo que potencialmente todo el mundo dice esto no tiene sentido. Cuando empezamos haciendo Holded no tenía sentido hacer un programa de facturación cuando había Sage, habían todos estos programas que funcionaban perfectamente, ¿no? Pero tienes el ego tan alto que dices, no, es que yo lo haré mejor, ¿no? Pero si ya existe, yo lo haré mejor. Con lo que al final, cuando alguien se plantea tanto si tiene que emprender o no, es que potencialmente no tiene el ego suficientemente alto y necesitará escuchar demasiado al mercado o a la gente y potencialmente se estampará antes. Pero el típico que es un poco loco, que dices que esto no funcionará y lo sigue haciendo a pesar de que no tenga consejos, de que los consejos sean, creo que esa gente es la que triunfa. Y mi consejo sería que sean felices mientras lo hacen. Si no eres feliz cuando estás empujando tu proyecto, en términos generales, no en todos los momentos de tu vida, es cuando normalmente las cosas no salen bien. Pero si eres feliz, te lo pasas bien y disfrutas empujando tu proyecto, con más o menos éxito, normalmente acaba llegando a ser algo.